se dio a conocer ayer. Ayer lunes se dio a conocer que el sacerdote pederasta, sacerdote porque la iglesia siempre lo protegió hasta el día de su muerte, un cura pederasta, un violador de niños, tal cual, de los legionarios de Cristo, Fernando Martínez Suárez, murió el día de ayer a los 84 años de edad al sur de Italia. ¿Por qué en Italia? Seguramente porque la congregación, esta mafia religiosa que es los legionarios de Cristo, seguramente lo protegieron. Por supuesto que lo llevaron allá y lo escondieron en Italia. ¿Esa fue su sanción? Esa fue lo hayan enviado a reposar, ya no oficiar. Esa es la gran sanción. Efectivamente, muere este cura legionario de Cristo, Fernando Martínez, en la completa impunidad, como tantos otros, como en su momento también murió en la completa impunidad el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel Degollado, un religioso que abusó de cientos de jóvenes y que fue solapado, protegido por no solo la jerarquía católica, de manera particular Juan Pablo II, que lo encumbró, y el resto de los papas. Pero también impune murió Marcial Maciel Degollado, impune por las autoridades civiles, institucionales. Vicente Fox y Marta Sagún en particular metieron las manos por él. Bueno, pero Fernando Martínez también murió impune, sin castigo de las autoridades eclesiásticas, pero también de las autoridades civiles de México en particular. Es correcto. Y así se va otro pederasta, otro violador de niños, sacerdote. Son miles de casos, como usted sabe, decenas de miles de casos en el mundo de sacerdotes que han violado niños y que la Iglesia Católica ha protegido, aun cuando sabe que hay testimonios y aun cuando se les ha señalado, la Iglesia Católica ha protegido a estos señores violadores de niños. Y pues quien ha denunciado permanentemente a Fernando Martínez durante mucho tiempo y quien ha pedido justicia para su propio caso y el caso de muchos que fueron abusados en particular por este personaje, Fernando Martínez, pues ha sido Ana Lucía Salazar. Ella escribe en su cuenta de Twitter: hoy me informan que mi agresor, Fernando Martínez de la Legión de Cristo, murió. La deuda histórica de la Iglesia Católica de México y el gobierno de México con las infancias es inconmensurable, dice ella. Tú estás muerto, pero mi voz y mi testimonio no. No dejaré de exigir justicia y les dejo mis palabras, dice Ana Lu Salazar. Y efectivamente, este señor ha muerto, pero la voz de Ana Lu no. Y ella está aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenida, Ana Lucía Salazar, a este espacio. Ya habíamos platicado, en el 2020, que también denunciaste la impunidad de este individuo y 3 años después fallece impune. Bienvenida, Ana Lucía. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio, Alejandro, Álvaro. Gracias por siempre dar un espacio a estos temas que son, creo que de vital importancia, porque no tocarlos con la seriedad que merece es evitar que se abone a la justicia para niños, niñas y adolescentes en el país número 1 de violencia sexual infantil en el mundo, que es México. Que ese es nuestro trofeo, ser el país número 1 en violencia sexual infantil. Y la Iglesia pues le agrega lo suyo, ¿no? Porque en este país la Iglesia Católica se ha dado un festín por los siglos de los siglos. Amén.
Usted dice en su texto, Analu, dice, durante 50 años de su vida, Fernando Martínez abusó sexualmente de niñas, niños y adolescentes. Los legionarios de Cristo lo encubrieron y reubicaron una y otra vez, colegio tras colegio, seminario tras seminario. Le otorgaron puestos de poder frente a la sociedad y frente a las infancias. Murió en total impunidad y en el resguardo de la Iglesia Católica, quien consintió, por órdenes del Papa Francisco, que los legionarios lo cuidarán en el castillo de su propiedad en Europa, rodeado de lujos y comodidades, atendido y cuidado. Así fue su vida y su muerte. Y me urge saber cuál es el primer sentimiento que tiene usted en el momento en el que sabe que el hombre que abusó de usted cuando era una niña murió en total impunidad y rodeado de lujos como él. Pues bueno, la gente me ha escrito muchísimo en mis redes sociales que por fin un pederasta menos, que estará ardiendo en las llamas del infierno. Sin embargo, a mí no me da alegría su muerte. Definitivamente significa un triunfo. Triunfó en esta vida. Durante 50 años violó sexualmente niños, niñas y adolescentes y se salió con la suya. Hoy están gozándose el pederasta Fernando Martínez, los legionarios de Cristo, que ya se murió el problema que significaba Fernando Martínez, porque vivo es un problema. Muerto, pues ya no hay nada que hacer. Por supuesto, la iglesia ha de haber echado un respiro, la iglesia aquí en México ha de haber echado un respiro y ¿por qué no? También la iglesia a nivel internacional, este caso llegó muy lejos, más de lo que yo hubiera imaginado, cosa que me da gusto porque volvió a poner en el mapa a México en estos casos que no han sido atendidos, que no le están importando a nadie. Como se los dije en aquel entonces y se los repito, la última vez que ustedes y yo nos vimos, le estábamos exigiendo a Monreal que abriera una comisión de la verdad para las víctimas. Comisión en la que no le importó, por supuesto, no le interesó abrir, porque él no tenía ganas de abrir ningún frente en contra de la pobrecita Iglesia Católica, que es una de las instituciones más poderosas del mundo. Las víctimas no son pobrecitas. La Iglesia Católica, pobrecita, no hay que abrirles un frente de batalla a mis compadres, los de la Iglesia. Y que la última vez que se le preguntó al presidente López Obrador sobre la pederastia clerical, dijo que pues, eran temas muy feos, que ojalá se hiciera justicia, que ellos deben de pagar ante la ley y que eso pasa en todas partes. O sea, descentralizó el tema y olvidó lo que hay respaldando a un sacerdote de la Iglesia Católica que comete delitos de pederastia, que es una institución mundialmente poderosa e importante que tiene nexos en todas las esferas de poder de este país. Entonces, creo que el tema está ahí. También nos quedamos en pausa con el tema del Monseñor Chicluna, que iba a venir a hacer todo un estudio, iba a averiguar desde el Vaticano todo lo que estaba pasando, la pandemia. A ellos sí les cayó como anillo al dedo. Eso sí fue el triunfo de la iglesia, la pandemia. El triunfo de la iglesia es cada muerte, cada pederasta que se sale con la suya encubierto por la institución, cada estado y cada país que no pide y exige justicia para sus infancias y sus adolescencias que han sido violentadas por el poder de la iglesia y sexualmente por los abusadores pederastas que encubren la institución. Mi sentir definitivamente no es de alegría. Y para toda la gente que me ha escrito en mis redes sociales, yo no me conformo con que lo pagará en el infierno o en el purgatorio, porque si lo está pagando que me manden foto, porque hasta ahorita a mí nadie me puede comprobar que eso existe. Entonces, esas son creencias particulares de cada quien, y aquí como ciudadanos que vivimos de carne y hueso el hoy, tenemos el deber social de exigirle a las instituciones justicia por los niños, niñas y adolescentes. Esto no se trata de Ana Luz Salazar. A mí ya me violaron hace 30 años.
Yo ya pasé en la experiencia, la sobreviví y tengo la fuerza para hablarla hoy. Pero hay niños que están siendo víctimas hoy y que no tienen ni la fuerza, ni las herramientas, ni el entorno para hablarlo, ni para exigir su propia justicia. Dices también en lo que escribiste en reacción a la muerte de este aborrecible sacerdote de la Legión de Cristo: no creo en la justicia divina, ni en la justicia de la tierra, y mucho menos en la de la otra vida. Hablando de la justicia de la tierra, no de la divina ni de la otra vida, la justicia terrenal, la responsabilidad que las instituciones civiles de autoridades pues que tienen el deber constitucional y legal de garantizar que no exista impunidad, además del caso de Ricardo Monreal, cuyo compromiso fue crear una comisión. Hubo otros personajes que también supuestamente asumían un compromiso público contra la pederastia clerical. Pienso en Germán Martínez Cázares. ¿Qué pasó también, Ana Lucía? Nada, lo mismo, amiguismo. Los servidores públicos están rodeados de personajes de la iglesia. Primero te reciben a un sacerdote, primero te reciben en la oficina un obispo, un cardenal, a tomarse la foto con Aguiarretes, primero con Norberto Rivera, que tiene los datos de los violadores de niños de la iglesia, primero se toman la foto con esos engendros antes de recibir a las víctimas. Lo mismo pasa. Mencióname el partido que quieras. Para todos tengo. ¿Sí? Ni uno responde, porque aquí el poder que gobierna este país es el poder de la iglesia. Ellos tienen los tentáculos metidos en todas las áreas de todo el país. Vivimos en un estado laico en letra, pero en la práctica vivimos bajo preceptos religiosos. Por eso tenemos servidores públicos abogando y pidiendo que se restrinjan los derechos humanos de otros individuos por sus creencias religiosas. No se apegan al Estado laico, ni al avance, ni a lo que merecemos como sociedad, porque nosotros no nos deberíamos de regir por lo que por medallitas, ni por Jesucristo, ni por ninguna religión, ni por judaísmo, ni por musulmanes, ni nada. Deberíamos de ser un Estado laico. La diferencia entre esas otras religiones y la católica es que la católica es una religión mayoritaria en este país. En este país es impresionante. Aquí la religión católica es Disneylandia. Pueden hacer lo que quieran. Inclusive hoy por hoy no hay ninguna institución, ningún organismo institucional, ninguna persona, ningún servidor público, nadie que se ha acercado a poner en la mesa el tema de la pederastia clerical como si no fuera un problema que no le haya señalado algún organismo internacional a México como un asunto urgente de atender, la pederastia clerical, a favor de la infancia, del cuarto constitucional, no de amigos, ni de políticos, ni de creencias, no, a favor de las infancias. Y tampoco hay ninguno de esos seres, ninguna autoridad poniendo el ojo sobre estas congregaciones e instituciones religiosas que tienen seminarios menores y que tienen colegios atascados de niños, niñas y adolescentes, en donde también pueden sufrir la violencia que yo sufrí, porque yo la padecí dentro del colegio. Y por supuesto no hubo una SEP que reaccionara ni ayer ni hoy. Hasta hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien yo le ingresé una carta en el 2019 junto con otras 2 víctimas, no nos ha dado respuesta. Nos mandó a decir que pusiéramos la denuncia en la Fiscalía de Cancún. Cuando la Fiscalía de Cancún, ¿qué me va a resolver si el delito está prescrito? Lo que nosotros queríamos es que ellos se posicionaran en un criterio a favor de las infancias, que pusieran orden y que la Iglesia Católica dijera, mira, ya nos tienen en la mira, tenemos que ordenarnos, tenemos que dejar de encubrir pederastas, de reubicarlos, porque van de país en país o de ciudad en ciudad, de escuela en escuela, de seminario en seminario, y así te los mueven. Antes de que yo conociera a Fernando Martínez, él estuvo en el Cumbres de Ciudad de México,
Y ahí también hubo un escándalo de violencia sexual contra adolescentes. Entonces estos señores saben lo que hacen y lo hacen muy bien. Pero desgraciadamente hay una parte enorme de la sociedad que sigue creyendo que va a bajar un espíritu divino y va a poner orden mágicamente. Y eso no ha sucedido en los siglos de los siglos de los siglos. Lo único que hemos podido lograr es que hemos tenido personajes importantes en la historia de nuestro país, que ha abierto brechas, que ha exigido justicia, que ha pedido espacios. ¿Para qué? Para los más desvalidos, para las minorías o para las mayorías marginadas. O sea, esto no se consigue rezando, llorando, esto se consigue peleando y exigiendo, porque como civilización, como sociedad, es lo mínimo que nos merecemos, que no violen a los niños, que no violen a las niñas ni a los adolescentes. Usted ha descrito, Ana Lucía, a los legionarios de Cristo, pues, básicamente como un club de violadores de niños. Digo, palabras más, palabras menos, pues eso es la descripción que se puede dar por la experiencia que usted ha tenido. Y aunque lo ha dicho en otras ocasiones, que hemos conversado aquí en este espacio, me gustaría mucho que usted se refiriera directamente a los padres que siguen poniendo a sus hijos en manos de los sacerdotes de esa legión. Pues por lo menos hay que decirles algo. ¿Por qué lo hacen también? ¿Qué les dice? Yo les voy a decir una frase que ellos deberían de tenerla tatuada en la piel. Señores, con los niños no. Porque hacen marchas, propuestas, ataques, diciendo que quieren adoctrinar a los niños y ustedes los llevan a centros de adoctrinamiento, a colegios fundados por pederastas y que encubren pederastas. Y yo me pregunto, ¿a qué pueden aspirar los niños bajo esas circunstancias? El otro día me escribió una madre de familia y me dijo, escuché tu caso, me dolió mucho, lo siento tanto. Yo tengo a mis hijos en un colegio de legionarios y les he dicho, no dejen que los padres los toquen. Y no hemos entendido nada. Seguimos delegando a los niños la responsabilidad que nos concierne como adultos. Y luego nos tomamos la atribución de ser totalmente adultocentristas y creer que los niños no saben nada y que nos los van a adoctrinar y nos los van a corromper, cuando somos el país número 1 en violencia sexual infantil. Y yo me pregunto, ¿dónde están hipersexualizando a los niños? ¿Quiénes los están hipersexualizando? ¿Quiénes están permitiendo que los niños acudan a este tipo de lugares y con que les digan, si el padrecito te quiere meter la mano, no te dejes? O sea, tu única herramienta para defenderte es un no cuando tienes 5, 6, 7, 8 años. Esa es tu única herramienta cuando tienes 12, 13, 14 años. Decir, no me violes, violador. Y el violador te va a decir, claro, yo respeto tu no. No entiendo en qué planeta estamos, de verdad. No entiendo, porque aparte la sociedad que acude a esos colegios, principalmente a la congregación de los legionarios de Cristo, porque pues todos los de otros colegios también deben de ser atendidos, pero esta en particular está llena de la alta esfera social de México. Y esta gente se jacta de tener profundos conocimientos, estudios y bueno, desarrollo humano, porque han tenido todas las oportunidades, todas las ventajas, han estado en el momento justo y en el lugar correcto, han nacido en donde deben de nacer para sobresalir en este país. Y aún así, con toda la experiencia, con todo el mundo que han recorrido, no tienen la visión para entender que con los niños no, y que no los metes a un centro educativo que fue fundado por pederastas y que atienden gente que encubre pederastas. Me parece inconcebible. Ana Lucía, ¿cuántas escuelas todavía tiene la Legión de Cristo en México? ¿Cuántos colegios, cuántas universidades? Y si la información que tú tienes establece que se siguen cometiendo abusos por parte de los legionarios de Cristo.
Bueno, el dato exacto de la cantidad de centros educativos que tienen los legionarios, ahorita te lo voy a sacar, porque para eso tenemos el bendito internet, pero no lo tengo aquí a la mano. Sí, pero Ana sí Lucía, te puedo decir algo. Sí. Adelante, adelante. Sí, dice que en el 2017 contaban con 128 centros educativos, donde se educan a más de 37,000 alumnos. Híjole. Esas, pues bueno. Y ellos, los legionarios de Cristo, aceptan de forma minoritaria que tienen resguardados a pederastas, por supuesto. Sí. O sea, dicen, claro, hemos tenido algunos pederastas aquí y otros allá, no han dicho qué hicieron con ellos, no dan telita para cortar, porque evidentemente, pues, nosotros tendríamos que cuestionarlos. Pero la última vez que mandaron esa carta y sus ambientes seguros y todas estas plataformas que ellos poseen para hablar sobre eso, lo que le dicen a las personas que componen el Regnum Christi, que es esta sociedad que lo respalda, pues es que no se preocupen, que ya están los ambientes seguros y que esas personas no están cerca de los niños. O sea, basta con la palabra de los señores. Yo no lo comprendo hasta hoy. Y bueno, también quiero decirles que se murió Fernando Martínez, pero siguen vivos los encubridores de Fernando Martínez, que yo en el 2019 señalé como encubridores, y también los señaló mi compañera Vianney. ¿Quiénes son? Y hay que decir los nombres. Eloy Bedia, director territorial de los Legionarios de Cristo. El sacerdote Robles Gil, que también, Guillermo Robles Gil, que era el que comandaba cuando yo hice la denuncia pública. También todo el círculo cercano de Maciel, Medina, toda esta gente cercana a Maciel todavía sigue operando dentro de los Legionarios de Cristo, y ellos estaban en el total entendimiento de que esta generación de seminaristas que luego se convirtió en sacerdotes como Fernando Martínez, que ellos son, digamos que la primera generación de seminaristas. Inclusive de esa generación salieron los 7 denunciantes de Maciel. Fernando Martínez pues pudo haber sido el octavo, pero pues él se quedó dentro del sistema, sí. Entonces pues fue muy difícil, fue imposible para él salir. Pues Fernando Martínez, terrible. Dentro de todo, y lo digo sin la empatía de, no me da empatía un violador de niños, pero pensando en él como un niño y adolescente que fue entregado por sus padres a las filas de Maciel y de los Legionarios de Cristo, no solo él, sus hermanos, quienes también fueron abusados por Maciel, el mismo Fernando Martínez pues fue una total víctima del sistema, una persona que jamás pudo salir de su propio infierno en vida, porque pues ha de ser terrible convivir todos los días con tus abusadores y que estos mismos te enseñen que eso es el mundo, que de ahí no hay esperanza para ti. Y pues esta es la revictimización constante también que viven muchísimas víctimas que luego se convierten en victimarios y pues que viven cobijados, ¿no?, en el silencio. Pues qué bueno platicar con usted y tener la oportunidad de que la gente se entere de estos temas y poderlo difundir. Qué mal que sean estos temas, obviamente, y qué mal que nos encontremos para pues saber que un violador de niños, murió en la impunidad. Gracias por estar aquí, Ana Lucía. Siempre, y usted lo sabe, está abierto este espacio para lo que usted tenga que decir. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, yo sé que a ustedes los ven muchísimos servidores públicos. Yo de verdad hago una invitación a los servidores públicos que ven este espacio, que les interese verdaderamente hacer trabajo para el futuro de este país, porque el futuro de este país son los niños, niñas y adolescentes, y que podamos sentarnos a platicar sobre violencia sexual infantil, porque el problema es de emergencia. Estamos siendo el número 1 en violencia sexual infantil, en pornografía infantil y en corrupción de menores. Creo que el problema es muy grave. Luego nos preguntamos por qué las infancias y las adolescencias están tan agresivas, están tan enojadas, se comportan de esa manera.
cuando no tienen un espacio libre de violencia para desarrollarse. Siempre están abrumados y atacados por todos los adultos a su alrededor. Y por supuesto, dentro de esa plática y de esa mesa de trabajo que es urgente y necesaria, me gustaría también que le abrieran un espacio a la pederastia clerical y cómo se debiera de juzgar en este país. Ahorita los casos de Chile, de Argentina, de Bolivia están ardiendo porque las víctimas de Bolivia están enojadísimas, son muchísimos, se cuentan por miles las víctimas de los pederastas clericales y no ha habido un solo gobierno en Latinoamérica que esté obrando de buena fe. La Comisión de la Verdad y la Justicia que hicieron la Iglesia con el gobierno de Chile fue un total fracaso. Ya salieron las víctimas de Chile a quejarse que fue toda una farsa del Monseñor Chicluna. Entonces, la Iglesia no está haciendo nada, el Papa está hablando mucho y haciendo nada, está hablando de tolerancia cero y tolerando todo. Entonces, es hora de que los servidores públicos, si de verdad les interesa este país y de verdad están trabajando para la gente, se sienten a hablar con las víctimas para hacer verdaderas mesas de trabajo, no con sus amigos los expertos, no que no les deban de hablar a sus amigos los expertos, pero siéntense con las víctimas, ábranle sus oficinas a las víctimas. Es la única manera de alcanzar un poquito de reparación en este país indolente e impune. Ana Lucía Salazar, muchas gracias por informarle al auditorio en este espacio y esta es tu casa. Muchísimas gracias a ustedes, a tu producción y bueno, aquí estamos y cuantas veces sea necesario tocar este tema tan doloroso. Duele, pero hay que limpiar las heridas. Correcto. Gracias, muchas gracias.